invitación al Centro de Investigación y Desarrollo Ecuador, al Centro de Estudios Transdisciplinarios de Bolivia, a la Universidad Estatal Península de Santa Elena, a través de su Facultad de Ingeniería, a este cuarto Congreso Internacional de Ingeniería Sísmica. Voy a compartir pantallas y me avisan si se ve. Si se ve bien. Sí, adelante. Bueno, vamos a empezar. Yo quisiera hablarles de 3 casos de edificios aislados en la Ciudad de México, la cual, como ustedes seguramente saben, está situada en por el tipo de terreno que tiene, en una zona bastante complicada, hablando sísmicamente. El aislamiento sísmico en México empezó hace muchos años, sin embargo, no se tenía el conocimiento para poder respaldar ese aislamiento. Hay un par de casos de edificios aislados muy viejos, estoy hablando de hace 50 años, pero no se conocía toda la teoría que hoy tenemos, ¿no? Entonces, en el caso de nosotros, de nuestro país, pues se han aislado muy pocos edificios. Lo que sí se tiene es aislamiento en puentes. En puentes sí tenemos varios puentes aislados, pero en edificios poco. Hoy en día ya tenemos un poco más de 3 en los cuales me ha tocado participar y que tienen características muy interesantes. El primero corresponde a un proyecto que desarrollamos, que es un centro comercial denominado Vía Vallejo, donde, como ustedes ven en la imagen, en la parte derecha, se ve es una torre de 10 niveles, de la cual voy a comentar el aislamiento. Este proyecto tiene una superficie de desplante de 75,000 metros cuadrados y un área de construcción alrededor de 400,000 metros cuadrados. Tiene 3 niveles de sótanos, 3 niveles superiores. Cuenta con todas estos comercios, tiendas de autoservicio, tiendas departamentales. Y este hotel que tiene 10 niveles por encima del tercer nivel sobre la banqueta. En planta aquí vemos cómo sería la distribución de todos los cuerpos que forman el centro comercial y, como decía, pues el área de construcción son alrededor de 400,000 metros cuadrados. Esto más o menos es el esquema de esta estructura. La característica principal de este proyecto es que es todo prefabricado, donde podemos apreciar, en este caso, las columnas que tienen unos huecos por donde realizamos la conexión para garantizar el comportamiento adecuado de nuestros nudos, formando los marcos correspondientes. Del lado derecho se ve la parte de los huecos para poder colocar el acero de la conexión. Podemos apreciar aquí una fotografía donde tenemos un poco más de avance en la obra y, por ejemplo, del lado derecho vemos la sección de la trave con el hueco correspondiente para poder insertar los aceros, sobre todo en la conexión. Las vigas, todas son vigas que llevan preesfuerzo, es decir, además el refuerzo, tienen acero de preesfuerzo para evitar sobre todo el fisuramiento y ayudar con este preesfuerzo a las cargas. Ahí vemos otra fotografía donde observamos el avance de la obra y quiero comentar que en este caso estamos usando como sistema de piso dos piezas, principalmente una que es una T, conocida como una viga T, y la otra como una viga doble T. Esos son los 2 elementos que forman todo el sistema de piso para este centro comercial.
Ahí se ve una fotografía más clara donde se está viendo el montaje. En este caso, para la construcción se tuvieron que hacer como 4 frentes para atacar la obra y poder dar el avance. Ahí vemos una columna y aquí lo que resulta interesante es la unión con la cimentación. La cimentación está hecha a base de cimentación profunda. Nosotros denominamos a esta cimentación profunda pilas de cimentación, que son unas perforaciones donde después se coloca el acero y se cuela el concreto, el hormigón. Entonces, esta pila viene en la parte de abajo de esta porción y aquí se inserta la columna. Estos varillas que están salidas sirven para sujetar a la columna y poder hacer la conexión de manera que quede monolítica, pasar los aceros correspondientes y dejar una conexión perfectamente monolítica o casi monolítica, ¿no? En esta fotografía podemos ver parte del proceso donde vemos la trave que va a recibir el sistema de piso con estos huecos que se ven aquí. Nótese que en los huecos se ve la separación de las nervaduras. En la parte superior vemos las nervaduras de las piezas, abajo ya están montadas, pero aquí van a penetrar. Parte de la trave viene hueca para poder insertar el acero de la conexión. Por eso en esta zona no se pudo dejar el hueco, sino se dejó un accesorio metálico. Ahí vemos la colocación de los aceros. Este ya es el último nivel, tercer nivel, y podemos observar cómo se colocan los aceros. Falta el acero del firme que va a ir colado sobre todo esto, pero lo que estamos viendo ya es el acero que nosotros le llamamos acero de continuidad. Posteriormente se hace el colado del nudo y finalmente el colado de los firmes. Aquí vemos el colado de los firmes. Prácticamente ya del lado derecho ya está completo. Del lado izquierdo se está colocando el concreto y como se va viendo va por zonas. Ahí se ve el avance del proyecto. Ya esto es de planta baja para arriba y del lado derecho observamos que en el último nivel empieza a haber estructura metálica. Esta estructura metálica está hecha, sobre todo, por ejemplo, en el caso de cines, las estructuras son metálicas y así de muchas áreas comerciales sobre la estructura de concreto. O sea, aquí la solución pues no había de otra más que hacerla metálica por requisitos de los clientes. Y aquí viene lo que me interesaría hablar para este primer caso de aislamiento, donde en la parte inferior vemos este recuadro rojo, donde se desplanta el edificio que tiene 10 niveles y el cual inicialmente en el proceso de diseño pues estaba desplantado sobre una losa de concreto. Y aquí vamos a ver lo interesante. En el caso del hotel, si ustedes observan en este corte, las columnas no coinciden, las de la parte de abajo, con las columnas del hotel. Y esto es evidente, dado que las columnas están diseñadas, las del hotel, para ir y complementar los espacios de los cuartos. Si nosotros como ingenieros dijéramos, bueno, las columnas hay que subirlas, pues es la mejor solución, pero los cuartos no daban, o sea, el subir las columnas por los claros no daba los espacios para los cuartos, de tal suerte que pues no era conveniente subirlo. Entonces la solución inicial era establecer una losa, que aquí la conocemos como una losa transfer, para sobre de esa losa desplantar la estructura metálica. Sin embargo, cuando estábamos haciendo los primeros números, no nos daba la solución ni de la parte de abajo ni de la parte de la estructura. Entonces, la única alternativa fue aislar esta edificación de la parte de abajo. Y igual con la misma plancha que teníamos inicial, pues eliminamos la plancha y pusimos un par de vigas, más bien una retícula de vigas, sobre las cuales se desplanta los marcos para poder
apoyarnos sobre los aisladores. El aislador es de este tipo, aislador de caucho con un núcleo de plomo, los cuales van desplantados sobre las columnas de abajo. Esto que se ve aquí en la columna es un error de dibujo, los marcos son continuos, no hay este esquema de separación o de eliminación de columnas, los marcos son completos. Aquí vemos un corte transversal, este es el edificio, si ustedes se fijan, en la dirección transversal las columnas sí coinciden, o sea, el eje de las vigas que tenemos en cada uno de estos dos apoyos coincide con las columnas, no así en la parte longitudinal. El problema en esa parte está resuelto a través de una viga que viene aquí, una viga que va a transmitir las cargas de la torre hacia las columnas de abajo. ¿Qué logramos con este uso del aislamiento? Pues logramos que, primeramente, aumentar el periodo, era evidente, aumentar el amortiguamiento crítico, y lo más importante que hicimos que la estructura de esta torre cumpliera con los requisitos de diseño, o sea, no cumplía con los desplazamientos, ni siquiera por el diseño por resistencia. Entonces, el aislador nos sirvió para poder diseñar la parte de arriba. Ahora, aquí lo que es interesante es que el aislador no está, como estamos acostumbrados, en la parte baja, a nivel de basamento, sino está en la azotea, ¿no? Y para esto, pocos edificios están diseñados con aislamiento arriba de otra estructura. Solo en Beijing, en China, hay 2 casos de edificios aislados, pero en la parte superior. Uno corresponde a un edificio que no recuerdo el nombre ahora, pero que está, no es un edificio, es una serie de edificios, del orden de 60 edificios aislados, que están sobre una plataforma como de 1.5 por 2 kilómetros de área, que va sobre las vías de un ferrocarril. Entonces, la idea del aislamiento era primero aislar contra el ruido, pero además le sirvió para aislar sísmicamente. Entonces, es un caso donde el aislamiento está arriba y no en la parte de abajo. Aquí lo interesante del aislamiento es que puede mejorar el comportamiento de la estructura de abajo. El concepto del aislamiento, como ustedes saben, lo han... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ahí se entró una voz, perdón. Aumentar el periodo de vibración de la estructura y por lo tanto reducir las aceleraciones. Este es el concepto original, sumado a la posibilidad de aumentar el amortiguamiento. Entonces, con estas dos ayudas que nos da el aislamiento, pues podemos obtener un beneficio importante. Solamente que en algunas ocasiones el amortiguamiento no ayuda gran cosa, como vamos a ver en otros casos. Bueno, aquí vemos los aisladores ya colocados en la azotea, en el último nivel, y vemos la trave que va a repartir la carga hacia los aisladores. Esa trave está diseñada para soportar el edificio que va colocado sobre esto. Vemos la estructura, vemos los aisladores. En esta parte no se alcanza a ver claramente, pero aquí viene el aislamiento, viene el sistema de piso que va a rigidizar la base para poder desplantar la estructura. Aquí ya vemos cómo se está desplantando y vemos aquí que ya está prácticamente terminada la estructura metálica. Se está empezando a construir o a colocar los acabados. Y finalmente la estructura quedó desplantada sobre la cubierta, y vale la pena mencionar que en el caso nuestro, en el sismo de 2017, la estructura se comportó perfectamente bien. O sea, e incluso a la gente la desalojaron, pero después al visitar el inmueble, la gente no sintió el movimiento. O sea, tuvieron que salir por protocolo.
Entonces, lo interesante para este caso es que el aislamiento lo pudimos colocar en la parte de arriba y no, como comenté, en la parte de abajo, que es la que normalmente se coloca el aislamiento. Voy a pasar al segundo caso. Este es otro proyecto, actualmente está en construcción y se forma con dos torres de planta baja hasta el último nivel. Son 37 niveles. Una torre es de oficinas y la otra torre es de vivienda. Una es un poquito más chaparrita que la otra, pero tienen ambas 37 niveles. Hay, 37 niveles a partir de la banqueta. 5 niveles son de comercios. Toda esta parte son comercios. Y aquí sí las columnas van hasta abajo, ¿no? O sea, aquí sí las columnas bajan, ¿no? Por obvias razones. Entonces, el aislamiento está en la parte de la planta baja, en esta parte. Aquí tenemos el aislamiento. Y esta par de torres tienen 11 niveles de sótanos, o sea, de aquí para abajo tienen 11 niveles de sótanos. Como comenté, 5 niveles de comercio y las dos torres con 32 niveles cada una, después de los 5 niveles de comercio, para un total de 37 niveles. En el caso del comercio, pues tiene tienda de autoservicio, tiendas departamentales, restaurantes, cines, etcétera. Se habilitó toda esta zona como si fuera un centro comercial, que es lo que últimamente ya se hace en este tipo de edificaciones, ¿no? Ya se utiliza zona comercial y después oficinas o vivienda. Aquí tenemos una figura donde les muestro los sótanos y los aisladores. Los aisladores también, aquí fíjense, estudiamos antes de la decisión de meter el aislamiento, lo estudiamos sin aislamiento, analizando la estructura, y la verdad que no nos daban las secciones, daban secciones muy grandes. En el momento de hacer los diseños, pues no cabían, los espacios quedaban muy pequeños, entonces la solución era no construible. Entonces se empezaron a buscar alternativas. Y la única que pudimos aislamiento de este tipo. Utilizamos en primera instancia aisladores de fricción y estos aisladores, pero el problema es que los de fricción se tardaban mucho tiempo en fabricarlos. Por lo tanto, pues era un problema meter este tipo de aislador. Sin embargo, metimos posteriormente que fue un poquito más rápido. Aquí tenemos las torres. Podemos observar en la parte de la figura izquierda, lo que estaría en azul son los sótanos y los 5 niveles, después vienen las torres. Esto sería una modelación que hicimos todo continuo. En esta parte, cuando lo estábamos diseñando, pues como dije, las secciones no nos daban y arquitectónicamente teníamos muchos problemas para que las secciones pudieran quedar. En el caso de aislarlo, pues pudimos trabajar con las secciones arquitectónicas y los espacios sobre todo, porque a veces pensamos en nosotros como ingenieros, ¿no? Pues hay que meter esto y a veces no se puede. ¿Por qué? Porque la arquitectura, por muchas razones, y no digo que estén mal, simplemente por razones de venta, por varias razones, por espacios, pues requieren áreas de ciertas dimensiones. Bueno, aquí comentarles que lo que decía hace un rato, que no siempre nos va a ayudar el amortiguamiento. Sabemos que para periodos largos el amortiguamiento pues no nos va a ayudar gran cosa. Entonces, a pesar de que tienen amortiguamiento estos dispositivos, pues la reducción de fuerzas sísmicas pues no es tan importante debido al amortiguamiento, pero no así el aumento del periodo. Por ahí las recomendaciones en estructuras aisladas pues nos manejan periodos en base rígida
y periodos aislados, donde los aislados recomiendan que sean del orden de 3, pero estamos pensando en estructuras que pueden andar en esta zona. O sea, si mi estructura estuviera en esta zona, al momento de aislarla, pues si viene para acá, pues le bajo considerablemente las aceleraciones. Sin embargo, aquí, pues la verdad es que no se ve un incremento muy importante del periodo, ni siquiera llegamos a 1.5 del periodo amplificado. Sin embargo, esta pequeña parte logra mucho en el diseño de las torres. O sea, pareciera que aislar un edificio alto pues no es muy conveniente. Sin embargo, vimos finalmente que la solución no era incorrecta, que los resultados eran bastante razonables. Ahí se ve el sistema de aislamiento en ese nivel, y ahí se ve en las dos direcciones más o menos el nivel donde va el cortante en la base. Aquí vale la pena mencionar que en edificios altos debemos tener mucho cuidado con los modos superiores, como vamos a ver un poquito más adelante. Los modos superiores puede ser que nos provoquen problemas, porque como son periodos más cortos, pues toman más aceleración y por lo tanto pueden generar más problemas, sobre todo a los centros de la altura. O sea, en estas zonas podemos tener problemas con los modos superiores. Aquí vemos, por ejemplo, las distorsiones. Son distorsiones relativas, o sea, el desplazamiento entre la altura, donde tenemos el edificio aislado y el edificio sin aislamiento, aunque aquí vemos que prácticamente cumplimos con estas deformaciones, 0.206 más o menos. El asunto está que las secciones para dar estas distorsiones en el caso de estructuras sin aislamiento pues eran demasiado grandes. Simplemente es una comparación no idéntica con las secciones que estamos usando aquí. Aquí las secciones son más pequeñas, pero las distorsiones se reducen comparadas con las distorsiones generadas con estas secciones más grandes. Y lo mismo sucede en la otra dirección, ¿no? Las distorsiones con el aislamiento se reducen considerablemente. A pesar de que no estamos aumentando el periodo de vibración notablemente, sí vemos una disminución en los periodos, en las distorsiones de los entrepisos. Bueno, nuestra norma nos indica que debemos de considerar acelerogramas en las dos direcciones para los análisis no lineales. Aquí hay dos tipos de análisis no lineales que se hacen. Uno es cuando vamos a diseñar el análisis no lineal, considerando solamente la no linealidad del dispositivo, del aislador, y otro es considerando, ya cuando se tiene diseñado el edificio, la no linealidad a través de la formación de las articulaciones plásticas, en este caso las articulaciones en los extremos, que es el modelo que tradicionalmente se utiliza para los no lineales. Una complicación que se tiene mucho, sobre todo cuando vamos a revisar los desplazamientos, como ya comenté, los desplazamientos son por pares, o sea, en dos direcciones. Cada par debe de llevar dos direcciones, cada acelerograma lleva dos direcciones, entonces tenemos los 12 acelerogramas y aplicados en las dos direcciones para estar seguros de que el comportamiento va a ser adecuado. Y ahí nos vamos dando cuenta qué acelerograma es el más desfavorable. Nuestra norma tiene una consideración para esos acelerogramas donde nos solicita que debemos de cumplir con un incremento de los espectros de respuesta de cada uno de ellos. La envolvente debe de ser tal que cumpla con el 30% más del espectro de diseño que marca la norma. Entonces, eso es una complicación porque pues tenemos que escalar los acelerogramas y a veces el escalamiento pues hay que hacerlo con los expertos que calculan los acelerogramas, ¿no? O sea, no es un escalamiento muy sencillo. Sí hay que hacer un escalamiento para que esa envolvente nos dé lo que nos pide la norma. Y aquí lo que les comentaba, miren, en los primeros y segundos modos podemos tener aceleraciones pequeñas, pero los terceros modos, vean, tenemos aceleraciones más grandes.
Afortunadamente para nuestro caso no nos generan problemas, pero simplemente lo puse porque podemos observar que los modos superiores, entre más pequeños sean, miren, les corresponden aceleraciones más grandes. Entonces, eso hay que cuidarlo mucho. Aquí, estos resultados son resultados del análisis no lineal, provocando articulaciones, llevando a la máxima capacidad, y vemos que nos da resultados del orden de 0.206, por ejemplo, ¿no? En la torre de vivienda, que es la azul, y la torre de oficinas, que es la roja. Entonces, vemos que más o menos estamos bien. En el caso de estos análisis, en algún sismo con periodo de retorno, me parece que de 950 años, casi llegamos al 1% de distorsión. O sea que, aunque nuestra norma nos dice que diseñamos para 250 años, el edificio está diseñado para 500 años, espectro de 500 años, pero está revisado para un espectro de 950 años. Ahí vemos, por ejemplo, la variación de los cortantes, aunque aquí estas gráficas no nos dicen mucho porque no tiene comparación, pero vemos cómo están variando los cortantes en la base. Y aquí vemos los resultados del análisis no lineal. Esta parte en rojo es los datos iniciales que le damos al programa, nuestro programa, del aislador, y como observamos, la respuesta de los aisladores con los acelerogramas, en este caso es el par 11, que nos dio la máxima respuesta. Vemos que está dentro de lo que puede soportar el aislador, ¿no? Para todos los casos, los aisladores quedaron muy bien. Cabe la pena señalar que los aisladores están diseñados para un desplazamiento, si bien recuerdo, de 30 centímetros. Y con estos llegamos a desplazamientos del orden de 18 centímetros. En el caso, por ejemplo, de los desplazamientos, cuando empezamos a revisar los modelos, en los análisis exclusivamente con los espectros de respuesta, considerando la no linealidad del dispositivo, pues teníamos desplazamientos de 28 centímetros. Esto fue lo que nos marcó la pauta para el diseño de los aisladores. En un principio nosotros teníamos todavía un margen de seguridad y queríamos diseñarlos para 40 centímetros. Finalmente se cambió y el diseño está hecho para 30 centímetros como desplazamiento máximo. Ahí vemos otra vez otros aisladores, que son del mismo material, pero son diferentes tamaños de aisladores. Entonces, se revisaron todos y todos entran dentro del rango que cada uno de ellos tiene como máximo. Y aquí simplemente mostrarles que se tienen que revisar todos los acelerogramas, todos, y siempre hay alguno que pega más que los otros. Entonces, se debe tener mucho cuidado con el uso de estos acelerogramas. Algo interesante es que si queremos nosotros revisar los desplazamientos máximos con un acelerograma, es un poco complicado porque no ocurren simultáneamente todos los desplazamientos. Entonces, si queremos ver las distorsiones con un acelerograma, buscamos el máximo y después de ahí buscar el tiempo y en ese tiempo buscar todos los desplazamientos. Y es un problema no tan simple, no tan sencillo, es bastante complicado estar revisando los desplazamientos. Finalmente, pues ya se amaña uno y fácilmente se pueden obtener, ¿no? Pero no es nada sencillo. Y aquí vemos los desplazamientos en todos los aisladores. Estos son todos los aisladores, como ustedes observan, son de diferentes tamaños. Estos, por ejemplo, de acá, aquí no hay torre, las torres son estas de aquí, miren, esta sería una torre y esta es la otra torre, esta de aquí. Entonces, estas dos torres son los que llevan los aisladores más grandes y los que no suben tantos niveles tienen aisladores más chiquitos. Aquí vemos el desplazamiento máximo, miren, ya con los pues vemos que están muy por abajo del desplazamiento de diseño, que era de 30 centímetros, ¿no? Llegamos a desplazamientos de 16, máximo 17 centímetros, ya con los análisis no lineales. Y aquí vemos la parte constructiva.
Este proyecto, por la pandemia, se tuvo que tener el año pasado y vamos más, bueno, ya verán a qué altura vamos apenas. Aquí se ve el fondo de la excavación, ya tiene los muros Milán con anclas. Todos estos puntos que se ven aquí son las anclas para soportar los empujes de producto de la excavación. Y lo que estamos viendo aquí es de la cisterna y toda la planta de tratamiento y todo eso que lo pusieron hasta el fondo de los sótanos. Ahí se ve una fotografía tomada desde abajo donde se aprecia la profundidad de excavación. Era como de 40 metros para los 11 niveles. Otra particularidad que tiene este proyecto es que es una estructura prefabricada. Ustedes aquí ya ven el sistema. El sistema es el mismo para toda la estructura. Se forma por 4 traves que van en los ejes, formando los marcos, y 2 traves, que nosotros le llamamos traves secundarias, sobre las cuales se coloca una tableta que es preesforzada, una tableta de orden de 7 a 9 centímetros, dependiendo del nivel de carga, y con eso se van dando los tableros, como se puede apreciar aquí. O sea, en cada uno de estos huecos que se ve aquí va una losa. Aquí iría una losa y queda el sistema compuesto. Aquí se ve ya cómo se va avanzando la construcción. El sistema es muy, muy sencillo. Todo es prefabricado y preesforzado. Los peraltes en este caso son peraltes pequeños, precisamente por la altura y por el nivel de sótanos que tenemos. Ahí se ve cómo va creciendo la estructura, que vamos subiendo. Por ejemplo, aquí llegamos, esta sería la rampa donde van a bajar los vehículos, que pues aquí sí no hubo otro remedio más que hacer la colada en sitio, ¿no? Pero ahí se ve la estructura, se ve cómo va subiendo. Ya llegamos aquí al nivel del aislador. Esto sería el nivel de la planta baja. Ahí se ve la colocación de un aislador, se ve el dado, la parte que va la columna y el aislador. Esta columna solamente recibía un aislador, la carga no era muy grande, ¿no? No se alcanza a apreciar, pero estas columnas son las que reciben las columnas de la torre y tienen 4 aisladores, cada una de ellos 4 aisladores. Y tenemos los elementos de liga en este nivel, son vigas metálicas para sujetar todas las cabezas. Y se ve también, miren, esto que se alcanza a ver aquí, son las losas, que son losas prefabricadas, que se montan sobre estas traves. Las traves de soporte, después colocamos el acero en la losa y finalmente colamos para integrar la losa con el nuevo firme y con las traves. Ahí se ve la construcción de un dado para recibir la columna y este dado se apoya en los aisladores. Aquí se ve la estructura de concreto. Esta trave que se ve aquí es para formar el nivel de planta baja donde van los aisladores. Y a partir de aquí hacia abajo, pues tenemos la superficie que se va a deslizar. Ahí se ve ya llegando, ya están en este nivel de construcción, están ya los sótanos, están completos y ya se está llegando, bueno, ya llegamos aquí a planta baja, donde ya están colocados todos los dispositivos y se empieza a hacer la construcción del siguiente nivel. Aquí ya se empieza a montar, miren, se empieza a montar el nivel sobre el aislador y aquí ya están las columnas. Se ven las columnas y ya, como ustedes observan, ya estamos aquí en otros 2 niveles. En este momento apenas van 3 niveles, todavía faltan 2 de banqueta hacia arriba, pero los sótanos ya se tienen completos.
Ahí se ve el sistema de doble trave, donde la trave metálica es la liga de todas las cabezas de las columnas que van a soportar los aisladores, y se ve la estructura hacia arriba. Y bueno, y esta me parece que ya es la última fotografía de este proyecto. Podemos ver que vamos ya en el tercer nivel de banqueta hacia arriba, ¿no? Nos faltan 2 niveles más, que ya está en proceso de construcción. Como comenté, esta obra se detuvo por efectos de la pandemia, que ya ven ustedes que ha sido una cuestión muy complicada, pero afortunadamente pues ya está empezando otra vez a iniciar la construcción, aunque seguimos todavía con problemas de contagios. Bueno, conclusión del edificio anterior. Si ustedes revisan en la literatura, a veces van a encontrar que el aislamiento pues, no es recomendable en edificios altos. O sea, por lo que ya comenté, que no podemos aumentar. De por sí los edificios altos ya tienen periodos grandes, pues meterle aislamiento pareciera que no sirve. En el caso particular de este edificio, el aislamiento sí nos sirvió para que pudiéramos diseñarlo, si no, no habría solución. Y como una comprobación, lo que hice con uno de mis alumnos, hacer su tesis sobre aislamiento en edificios altos, y encontramos cosas interesantes que la verdad que sí vale la pena. Hay algunos conceptos que habría que cambiar, como el decir, bueno, tenemos que incrementar 3 veces el periodo de duración. Bueno, ya sabemos que en edificios altos no es imposible. Si queremos hacer eso, pues tendríamos que meter un aislador gigantesco y ya se va el costo a las nubes. Entonces, pero sí podemos buscar un rango de aplicación y que sí funcione para nuestra estructura aislada. Sobre todo, algo que vimos muy interesante es cuando hicimos los análisis no lineales de toda la estructura, comprobamos que la estructura permanecía elástica. Tuvimos solamente 2 vigas que se articulaban, nada más 2, que se prestaban 2 articulaciones, pero 2 de todos los elementos que tenemos pues, es nada. Entonces, realmente el edificio permanece en rango elástico, que eso es lo interesante. Bueno, y el otro punto, ya van 2 casos, uno que está el aislamiento en la azotea y otro que es el aislamiento está hecho en una torre de 37 niveles. Y el tercer caso que quiero comentarles es este edificio que lo diseñamos para el ISSSTE, que es el Instituto de Seguridad y Servicio Social para los Trabajadores del Estado. Este hospital tiene una particularidad. Está localizado en una zona con un suelo bastante malo, sobre todo hablando sísmicamente. Entonces aquí nos encontramos un detalle importante, el periodo de vibración del suelo. Entonces les voy a comentar cuando llegue a esa parte cuál fue la problemática que tuvimos. Nuevamente aquí este edificio se forma por varios cuerpos, no recuerdo si son 5 o 6, de 1 a 5 niveles, no es muy grande. Aquí se ven los edificios, esta parte, aquí ya se ve la construcción. Tiene una superficie de más de 47,000 metros cuadrados. Este edificio es colado en sitio. Y perdón, dije 5 niveles, miren, no, aquí ya está la construcción, 4 niveles. Tiene un helipuerto y el aislamiento está en la parte de abajo, o sea, abajo de la edificación. ¿Por qué aislado? Aquí curiosamente, pues uno dijera, bueno, pues estamos en una zona donde el terreno es malo y el aislamiento pues no nos ayuda mucho, ¿sí? Al contrario, en lugar de que el aislamiento nos saque de la zona peligrosa, pues nos metía a la zona peligrosa. Entonces, pues ahí enfrentamos el problema más complicado, ¿no?
sea, que lo metíamos a nuestra estructura a una zona donde en realidad el aislamiento es, su objetivo es sacarlos de esa zona peligrosa. Entonces vean ustedes, la cimentación es un cajón que sirve para compensar la carga en el terreno y el aislamiento está aquí. Aquí se alcanza a ver, miren. Abajo se ve el aislador y se ve la estructura. Se dejan los espacios correspondientes para que la estructura se pueda desplazar sin ningún problema. Ahí está mi modelo, mi estructura. La estructura la tuvimos que unir completamente con algunos elementos para tratar de que todo se moviera parejo. Es decir, no tener movimientos distintos. Y nuevamente el tipo de aislador fue este, con núcleo de plomo. Aquí lo que les comento y la problemática que teníamos. Nuevamente, nosotros, en este caso diseñamos para 250, pero la estructura, como es un hospital, se nos pide que incrementemos un 50% más los espectros elásticos, es decir, nos vamos a el espectro por 1.5. Entonces, al momento de revisar los anales no lineales, los revisamos con los acelerogramas de 975 años, que más o menos nos da un incremento del orden de 1.5. Entonces, la problemática que nos encontramos aquí es que la gente que nos estudió los acelerogramas tenía un periodo de suelo y cuando estábamos revisando el periodo de suelo que nos decían era de 4 segundos. Resulta que mandamos a revisar este estudio y esta otra revisión nos llevaba a que el periodo era del orden de 2.5 segundos. Entonces teníamos una incongruencia entre los periodos de 2.5 y de 4 segundos. Entonces ese fue un problema muy importante porque pues no sabíamos a quién hacerle caso y pues nunca se pusieron de acuerdo y entonces lo que tuvimos que hacer es revisarlo con los dos periodos del suelo, lo cual es un problema muy fuerte. Aquí vemos, por ejemplo, miren, el periodo de vibración con base rígida. Nuevamente aquí sucede algo similar a lo que comentaba con la torre, que los periodos de vibración están hechos con secciones más grandes y este es su periodo de vibración, ¿no? 0.76 segundos y el periodo con la estructura aislada 1.85 segundos, o sea, realmente, bueno, aquí estamos como el doble, ¿no? 2 por esto, un poquito más del doble de los periodos principales. O sea, la estructura aislada se va un poquito al doble. Aquí sí nos ayudó un poquito más, pero como comentaba, miren, si mi estructura estaba en 4 segundos, pues la verdad que está muy fuera de esas aceleraciones. Pero si nuestra estructura estuviera en 2 segundos, pues estaba muy cerca, ¿no? Entonces, razón por la cual tuvimos que hacer las dos revisiones. Más o menos así está formado toda la estructura. Están unidas, no hay losa aquí, simplemente son unas traves que utilizamos para que pudiéramos ligar todas las estructuras. Y miren, aquí interesante, cuando empezamos el diseño, el desplazamiento por el tipo de suelo nos daba 38 centímetros en una dirección y 35 en la otra, o sea, desplazamientos bastante grandes. Esto fue lo que nos sirvió para el inicio del diseño del aislador. Con esto se revisaron los aisladores. El desplazamiento de diseño fue de 40 centímetros. Bueno, revisamos la estructura con el espectro, con el espectro como se recomienda. Con ese espectro revisamos y obtenemos desplazamientos que andaban casi llegando al punto 0.15. Este punto 0.15, ese drift, es el máximo que nos marca nuestra norma
Pero casi llegábamos a este, ¿no? Miren, aquí estamos punto cero, un poquito más de punto 0.14 y el punto 0.15 está aquí. Y en la otra dirección igual, miren, casi llegamos a esto. Esto con el espectro. Todavía no nos metíamos a ver qué pasaba con los acelerogramas. Sobre todo porque aquí estábamos probando los dispositivos, los aisladores. Bueno, aquí les muestro los acelerogramas que tuvimos que hacer. Imagínense, hicimos estos para 4 segundos y otro tanto para 2.5 segundos, por esa incertidumbre que se tenía. Y esto es lo que comentaba hace un rato, que los acelerogramas tienen unos espectros de respuesta. Nuestra norma nos dice que hay que aumentarlos para que el envolvente cubra a este espectro en rojo. Este espectro en rojo es el espectro de diseño multiplicado, en este caso, por 1.3. Esto se hizo con la norma de 2017 de nosotros. Ya de 2020 ha cambiado esto, pero esto era una locura, incrementar los acelerogramas de tal manera que cubriéramos el espectro de respuesta. Entonces, eso era un problema muy fuerte, perdón. Pero finalmente, pues, tuvimos que amplificarlo, no había de otra. Y esta es la envolvente de los espectros, esta misma. Nuestra norma nos dice que lo hagamos en este rango de periodos, y con esta multiplicación de los acelerogramas, pues obtenemos este envolvente y se cubría ya el espectro de diseño. Pero aquí lo interesante es que nosotros tenemos que revisar con estos acelerogramas amplificados. Estos son espectros de respuesta generados por acelerogramas, entonces tenemos que amplificar los acelerogramas. Total que ya se revisó, y por ejemplo aquí, para 450 años, tenemos deformaciones de 23 centímetros. Las distorsiones de entrepiso, y ya con los acelerogramas para 450 años, del orden de 0.206, ¿sí? O sea, muy abajo de las elásticas que obtuvimos con el espectro. Para el de 975 años hicimos lo mismo para el de 4 segundos y también para el de 2.5 segundos. Aquí ya no muestro los de 2.5 segundos, pero hicimos lo mismo. Y aquí algo interesante, que el amortiguamiento sí nos ayudó. Como no eran periodos grandes, pues el amortiguamiento sí ayuda. El amortiguamiento de los aisladores nos ayudó a bajar las fuerzas. Y aquí tenemos, miren, desplazamientos de 30 centímetros, aquí, 30 centímetros, para 975 años. Abajo del desplazamiento de diseño de 40 centímetros. ¿Sí? Y nuevamente las distorsiones están muy por abajo de las distorsiones que nosotros utilizamos al inicio para el diseño del aislador. O sea, estamos en 0.206, considerando que es una estructura del grupo A. Y aquí vemos algunas fotografías ya del proceso donde se alcanzan los aisladores. El proceso fue bastante limpio y al momento ya está funcionando el edificio. Esperemos que tenga un comportamiento como el que estamos esperando. Aquí se ve ya la construcción más completa. Aquí vemos la separación de la estructura, donde se ve la losa de la planta baja, estructurada con traves, igual que arriba, y se ve el espacio donde viene la junta constructiva. Las escaleras, evidentemente, pues van desplantadas sobre la losa de arriba. Ahí se ve, esto, como comenté, es colado en sitio. Esto es colado en sitio. Sí es un problema construir sobre el dispositivo, les costó mucho trabajo porque se coloca el aislador y después hay que hacer el armado de la columna. Entonces es un poco complicado, pero vaya, se logró. Se ven ya últimas fotografías y aquí finalmente vemos todos los cuerpos. ¿Okay?
Ahí están todos los cuerpos. Esta es la rampa de acceso. Cabe mencionar que el terreno pues, es bastante malo. Entonces, una preocupación importante eran los elementos diferenciales. Se hizo un tratamiento del terreno para darle una mejora y, en teoría, con el cajón de compensación no debemos de tener problemas de hundimiento. Sin embargo, es importante verificar que el comportamiento de la estructura sea como el esperado. Pues creo que ya son todas las láminas. Acabé casi en tiempo, pues muchísimas gracias por su atención, agradecer nuevamente la invitación y estoy a sus órdenes. Muchísimas gracias.